canal. Hoy vamos a hacer una cosa muy curiosa, un antes y un después del muro de Berlín. Como pueden apreciar, esta es una de las fotos icónicas de una foto que se tomó en el año 1990. El muro pasaba apenas por acá. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video de la serie de Berlín. Antes de la construcción del muro había muchas tensiones, la zona comunista y la zona occidental liderada por Estados Unidos. Diariamente se iban miles de berlineses al lado occidental y es por eso que empezaron el 13 de agosto de 1961 a construir el muro, que al principio eran solo alambres. Después era inmenso y era imposible pasar al otro lado. Durante los 28 años que el muro estuvo en pie, este se convirtió en un símbolo de división entre el comunismo y Occidente, liderado por los Estados Unidos. Bueno, esto era Berlín, esto era el muro, por acá pasaba el muro, esto era la parte comunista y la parte occidental. El Berlín occidental era prácticamente una isla, ya que alrededor todo era la DDR, lo que los alemanes decían, la Deutsche Demokratische Republik, la Alemania Oriental, ¿no? O sea, aquí estaban los rusos y aquí estaban los americanos. Todo el abastecimiento del Berlín Occidental era por avión. Venían en avión y administraban los supermercados, las tiendas, todo. Era una cuestión bien complicada. Eso fue al comienzo así. Las personas vivían en constante restricción, vigiladas constantemente, y si intentaban cruzar el muro, corría peligro sus vidas. El 9 de noviembre de 1989, tras fuertes protestas populares durante 3 meses, el gobierno de la República Democrática Alemana, así llamaban a la zona comunista, decidió abrir por primera vez un portal de sus fronteras en el muro. Fue el principio del fin de la República Democrática Alemana. Fue exactamente en este lugar donde se dieron unas escenas increíbles. Acá, a 20 metros, estaba situado el muro y los alemanes de la parte oriental, de la parte comunista. O sea, yo estoy ahora en la parte que era la zona capitalista, estaba del otro lado. Y se treparon al muro saludando a Occidente poco antes de entrar a la Alemania occidental.
aquella época les dio la bienvenida el canciller de entonces, Helmut Kohl, con 100 marcos alemanes, para que se compraran cosas durante su estadía en esta zona, que pronto iba a ser su país también. Era un dinero, un gesto muy cordial de bienvenida. El marco alemán era una de las monedas más fuertes del mundo. Ahora nos encontramos en el Glienicke Brücke, que se llama en español, debe llamarse el puente Glienicke. En el transcurso de la Guerra Fría, este puente, que era el límite entre la Alemania comunista y la occidental, servía para los intercambios de agentes y presos de ambos lados, del lado comunista y del lado occidental. Entre 1962 y 1986 hubo en total un intercambio de 40 personas en 3 acciones diferentes. Es por ello que este puente fue denominado como el puente de los agentes secretos. Encontramos acá en la Bernauer Straße, en la esquina, en esta. Vamos a esperar que pase el tranvía. Acá hubo un hecho histórico. En esta misma esquina es donde tuvo lugar el salto a la libertad de Robert Schuman. Es una foto que ha hecho historia. Aquí están las escenas que tuvo lugar en esa época. Vamos a ver. Aquí. Fíjense el policía. Y este fue el salto histórico. Este salto tuvo lugar 2 días después de la construcción del muro de Berlín. En aquella época solo había alambres, pero lo estaban empezando a construir. Y fue este soldado. Corrió desde allá, ya no existe ese edificio, de allá y vino por acá. Y acá estaba el muro. Fue acá donde tuvo lugar el salto a la historia. Otros le dicen el salto a la libertad. Increíble, no se olviden de chequear un vídeo que tengo especial de esto. Lo amplío bastante con datos históricos. No se olviden de chequearlo.
Vamos a hacer ahora justo el recorrido que hizo este policía. Allá enfrente estaban los soldados de la Stasi custodiando. Y acá adelante, donde están esos adoquines, ya estaban en los alambres del muro de Berlín, a empezar a reconstruirlo. Él estaba justamente acá, fumando, dio la vuelta y hizo este recorrido. Es increíble, me parece mentira estar acá. Saltó por acá, acá estaban los alambres y salió corriendo hacia allá. En esa época aquí había una estación de bus y aprovechó el paradero para salir, no corriendo, salir con el bus hacia allá. Poco después se construyó el muro y ya era imposible, porque eran dos muros inclusive. La humanidad no se va a olvidar de este hecho inolvidable.